Año 1900, Archena, Murcia. Francisca Guillén Ortega, una mujer analfabeta, pobre de la España profunda, comienza a decir que extraños seres le revelan cosas sobre hechos futuros. Todo ello conmocionó las estructuras de aquella España oscura. Cientos de personas la rodeaban durante sus frecuentes trances en busca de insólitas revelaciones. Todos quisieron acercarse a esta figura. Políticos, religiosos, periodistas y curiosos se vieron atrapados por esta peculiar mujer que parecía congregar a miles de personas con sus profecías. La Virgen, Jesucristo y otros seres le revelaban el futuro. ¿Cuáles son estas profecías? Cosas como que las mujeres vestirían como los hombres, que irían desnudas a las playas, que las familias se romperían, y la más grave de todas, esta mujer vaticinó la Guerra Civil Española. Extrañas muertes, aportes, profecías, clarividencia, todo ello envuelve a la figura de la Kika, Francisca Guillén Ortega. Hoy intentaremos desvelar los secretos de una de las historias más sorprendentes que ha dado nuestro país. Atrévanse a descubrir lo que se esconde al final de la escalera. Y para tratar este tema, no hay mejor persona que nuestro amigo Joaquín Abenza, que además de ser ingeniero industrial, es compañero, es creador de un grupo de investigación, el CIFE, además director y presentador del programa El Último Peldaño, de Onda Regional Murciana, también autor del libro del mismo título, El Último Peldaño, donde se recogen esta y otras investigaciones que a buen seguro les sorprenderán. También dirige la revista de divulgación parapsicológica Estigia, y en 1999 recibió el prestigioso premio Cuadernos de Ufología, un premio que otorga la Fundación Anomalía de Santander. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Hola, encantado de tenerte aquí en nuestro primer programa, que ya te lo revelo, este es el primero, y te quiero preguntar cuál es el secreto para que alguien como tú tenga tantos programas a su espalda y tantos años comandando esa nave del misterio que es El Último Peldaño. Pues yo estoy muy contento y muy orgulloso de estar en esta primera andadura, de esta final de la escalera. Para mí es todo un honor. Y bueno, yo no sé si hay un secreto. Lo que sí sé es que si te sirve de algo, yo te diré que yo los programas los hago para que me gusten. Cuando consigo que me gusten a mí, es posible que consiga que le guste a alguien más. Hay gente que se dedica, a lo mejor piensa demasiado en cómo hacer para que le guste a los demás y se olvida un poco si el programa realmente está a la altura de lo que él busca en su quehacer diario, en su calidad de trabajo. Yo no es que me olvide de los demás, pero creo que la mejor manera de poder llegar a los demás es satisfaciéndote a ti mismo, y eso es la manera, por lo menos como yo diseño los programas y como los hago, y bueno, pues ahí están, no es que sean los mejores ni los peores, pero bueno, yo creo que de alguna manera pues siempre intentamos que aporten algo nuevo, que aporten algo distinto, y que no sea lo de siempre, que no sea lo que todo el mundo hace y lo que todo el mundo escucha. Siempre una pizca de innovación, una pizca de originalidad es lo que intentamos buscar cada noche del viernes. Ya, pero Joaquín, tendrás que reconocerme que si no hicierais las cosas con pasión y bien hechas, no podríais estar desde 1991, que creo que lleváis en antena, ¿verdad? Efectivamente, desde 1991 y bueno, pues ahí al pie del cañón, y efectivamente, eso que tú has dicho es cierto, hay mucha pasión, mucho amor en lo que hacemos y mucha humildad, porque yo creo que lo que hay que hacer en esta profesión de la radio es no creerse el ombligo del mundo. Realmente cada uno, pues cuando puede, obtiene cosas más o menos novedosas o más o menos especiales, pero siempre es gracias a la colaboración de gente como tú, como invitados, que cada noche pues nos ayudan, nos brindan pues su tiempo y su saber, y eso es lo que verdaderamente hace que un programa valga, es decir, los invitados que tiene, la gente que va acercando a los oyentes en cada programa, pues los que hacen ese medio. Bueno, Joaquín, pues si te parece vamos a inmiscuirnos ya en esta historia, que yo creo que es uno de los expedientes X por antonomasia de nuestro país, que es el tema de la Kika, de Francisca Guillén Ortega. ¿Cómo se da a conocer esta historia de la iluminada de la Algaida?
Bueno, yo te puedo decir que en la zona donde yo nací, donde yo me crié, la zona de Archena, de la cual pues una de sus pedanías es la Algaida, pues hablar de la Quica, o hablar de la Iluminada, o hablar de Francisca Guillén, pues es algo natural. Es decir, yo crecí con esa historia, para mí era algo pues absolutamente normal, todo el mundo de mi generación y por supuesto mucho más la gente más mayor, pues había oído hablar alguna vez de esta mujer, de sus milagros, sobre todo de sus profecías. Quizá ya lo que más impacte o lo que más se puede, pues uno, digamos, llamar la atención de ella, es esas profecías, muchas de las cuales pues se cumplieron, y eso es algo incuestionable. Además, hay un hecho, y es que todo el mundo habla de ella, todo el mundo que, digamos, de una cierta edad, ¿no? Que la conoció o que sus padres y sus abuelos le hablaron, pero lo que verdaderamente para mí tiene valor fue un artículo que encontramos publicado el 28 de junio de 1900 por parte de un periodista madrileño llamado Antonio Viracel. Este hombre pues vino al balneario de Alchena, que es bastante famoso por las aguas termales, que ya de la época romana y árabe pues tenía propiedades curativas y demás. Y bueno, pues al venir a este balneario se enteró en esa época de lo que estaba sucediendo y se desplazó a la Algaida y bueno, escribió un artículo de 3 folios en una revista que se llama Alrededor del Mundo. Y bueno, ahí una persona como él que se declara, digamos que no sé si decir escéptico, pero por lo menos bastante pragmático y poco dado a creer en cosas de tipo religioso, de tipo fanático, pues él mismo en ese artículo confiesa que ve cómo se materializan cruces en el suelo, que escucha extraños sonidos y de alguna manera pues cuenta toda una serie de fenómenos que ya conocíamos los del pueblo, es decir, porque se había ido difundiendo con los años, pero que de alguna manera esto nos da pues una referencia histórica, nada más y nada menos que en el año 1900, que nos hace ver que aquello fue mucho más importante de lo que pensamos incluso los que hemos crecido con esta historia. Pero yo creo que, si bien has dicho que este hombre era escéptico, ¿qué fue lo que le llevó a seguir a esta mujer, a la Iluminada, que vio peregrinaciones de gente, se lo comentaron los vecinos? ¿Sabe algo al respecto? Sí, él lo narra muy bien en su artículo. Él dice que fue allí pues porque al llegar al balneario todo el mundo le habló incluso vio cómo se quedaba vacío en determinados momentos el balneario, porque toda la gente que estaba hospedada iba como una especie de peregrinación a ver los fenómenos que esta mujer hacía. Esta mujer, pues uno de los fenómenos más curiosos es que materializaba cruces, es decir, aparecían en el suelo unas cruces, llegó incluso a hacer llover cera del cielo, se escuchaban sonidos que ella decía que eran la corte celestial y eso los podía escuchar toda la gente que estaba a su lado. Ella caía en trance, tenía digamos, comunicaciones con la Virgen, con Jesucristo, con algunos santos, y la gente que estaba alrededor, aunque no veía estas figuras celestiales, sí que percibía olores de tipo agradable, escuchaba música y luego veía esas cruces aparecer en el suelo, que llegó incluso a ser observadas por el propio periodista, que él termina diciendo que él no cree en nada, pero que él certifica que efectivamente las cruces estaban allí y que él las vio. Por lo tanto, además, otra cosa mucho más impresionante que a él le dejó bastante, yo creo que impactado, fue el hecho de que ella era una mujer analfabeta. De hecho, ella pues no sabía ni leer ni escribir, era una mujer pues que se había criado en la huerta, recogiendo pues lo que podía, casi pues frutas silvestres para darle de comer a sus hermanos, y ella era huérfana de madre. Y bueno, pues cuando caía en trance, una mujer que casi no sabía hablar, y así lo manifiesta el periodista en su artículo, empezaba a hablar con un discurso culto, tenía pues un vocabulario bastante rico y eso era absolutamente increíble para una persona de su condición. Eso le impactó a este hombre y le hacía pensar que bueno, que algo raro estaba pasando. Yo creo que eso fue lo que más le llamó la atención. No, la verdad es que esa característica que acabas de comentar es algo impresionante. Yo te puedo contar que aquí en Almería, en Terque, tenemos un caso muy parecido de se puede decir, la Virgen, que se apareció a unos niños, y eran niños pequeños de 9, 10, 11 años. Incluso uno de ellos terminó hablando en latín, que en aquella época, te hablo de a mediados de siglo, era imposible que conocieran esta lengua, ni siquiera que lo hubieran escuchado ni nombrar. Uh-huh. Y te quería yo preguntar, Joaquín, ¿tú has entrevistado a algún familiar de Francisca Ortega? Sí, yo he tenido la fortuna, además no hace mucho, o sea, ya lo hice hace bastantes años, cuando por primera vez en el año 89, yo recordaba, yo hice un programa de radio, entonces no era el último peldaño, era un programa local en el pueblo, precisamente en Archena, en la radio municipal. Yo hice un programa sobre esta mujer y, bueno, pues un grupo de amigos y entrevistaron junto conmigo pues una serie de personas que hoy desgraciadamente ya no están con nosotros por la edad, ¿no? Y entrevistaban pues a personas que la habían conocido y demás, pero además de eso entrevistamos a la sobrina, la sobrina de Francisca,
Josefa Sáez, una mujer que bueno, pues ahora parece que está un poquito peor porque es muy mayor, pero yo hace unos meses estuve con ella de nuevo, volví a grabarle un vídeo, volví a preguntarle otra vez lo mismo y ella me seguía repitiendo lo mismo que me había contado hace 20 años, ¿no? De una manera pues bastante exacta. Esta mujer nos cuenta una serie de sucesos que ella pudo ver, que ella pudo incluso vivir, porque llegó incluso a convivir con la vidente durante algunos años. La vidente llegó un momento que bueno, como no tenía con quién estar, pues iba a dormir con esta sobrina. Y ella me contó un caso que pudo vivir impresionante, porque una de las cosas que contaba Francisca Guillén Ortega es que en el mundo habían 4 personas como ella, y esas 4 personas estaban de alguna manera en comunicación. Entonces había momentos en los cuales ella caía en trance, cuando nadie se lo esperaba, incluso a solas en su casa, y empezaba a hablar con alguna mujer, una mujer que ella le llamaba Cristalina, que era una de esas 4 videntes que habían, según ella, en los 4 extremos del mundo. Bueno, pues ella reconoce haber estado escuchando 2 voces diferentes, una la de su tía y otra la de una desconocida, que respondía al nombre de Cristalina por la noche en la cama, y tenía conversaciones de cosas que ella ni entendía y que realmente le causaban pavor de ver cómo se estaba produciendo ese fenómeno de como una especie de posesión, que la pobre sobrina escuchaba como su tía hablaba a ella y luego hablaba a otra mujer por su boca. Algo increíble, un diálogo con una especie como de posesión espiritista, pero consciente, y es una cosa de luego que yo no tengo noticia en otros fenómenos, porque el propio medium es el que dialoga con el espíritu, cosa que normalmente cuando un medium cae en trance, como tú bien sabes, necesita siempre de alguien externo que se comunique con el supuesto espíritu que entra dentro de su cuerpo. Bueno, pues esto era curiosísimo, porque dentro de su cuerpo se producía un diálogo entre ella y esa extraña persona que también estaba en otra parte del mundo y que dialogaba con ella y que se hacía llamar Cristalina, algo muy muy curioso. No, la verdad es que sí, y creo que has dicho que hasta 4 videntes estaban en comunicación Sí. con Francisca. Hasta 4 videntes, de las otras no se sabe el nombre porque no se reveló nunca. De Cristalina sí que lo decía muchas veces ella, pero eran 4, eran, digamos, aparte de Francisca y aparte de esta misteriosa Cristalina, habían 2 más en lugares, a veces Cristalina se encontraba en una selva, no saben muy bien si era una selva brasileña, y bueno, pues en cada lugar del mundo, muy distantes entre sí, se encontraban estas 4 videntes contemporáneas y que estaban haciendo una labor más o menos parecida, y que además entre ellas tenían comunicación a nivel telepático, a nivel espiritual, algo verdaderamente increíble y sin precedentes. Pero además de estas 4 videntes, yo creo que se habla también de comunicación incluso con la Virgen, con Jesucristo y con otros seres celestiales, ¿verdad? Claro, ella empezó todo esto el 13 de abril del año 1899, cuando estaba por el campo o la huerta recogiendo espárragos, en este caso, para poder comer, y en un momento dado pues miró hacia arriba y vio que en el cielo pues había entre 2 palmeras una figura suspendida de una mujer de una estatura más o menos normal y que la estaba mirando. Ella pues se quedó, como te puedes imaginar, pues petrificada mirando aquel ser que además estaba envuelto en una intensa luz blanca, pero que curiosamente ella siempre dijo que no le dañaba la vista, algo que se da mucho en las apariciones marianas y también en algunos casos de ovnis. Bueno, pues se dijo que era una mujer vestida con un manto de color azul claro y como todo cuajado de puntos luminosos, como si fueran estrellas formando constelaciones, un poco pues como el manto de la Virgen de Guadalupe, para que hacemos una idea. Bien, esta mujer, o este ser que estaba ahí levitando, se reveló a ella como la Virgen de los Dolores, y a partir de ese momento ella, que era una persona poco, digamos, piadosa, aunque era creyente, pero no iba mucho a misa, no había ni siquiera había comulgado, pues a partir de ese momento ya se convirtió en una mujer totalmente creyente, pero además de una fe exagerada, diría yo, que empezó incluso pues a predicar, a hablar de Jesús, de la Virgen. Y no solamente fue la aparición de la Virgen de los Dolores, que fue la primera y fue la que desencadenó todo esto, sino que además ella también decía estar en contacto y tener conversaciones con el propio Jesucristo, con San Pedro, con algunos otros seres celestiales que se le aparecían de vez en cuando, a veces incluso de forma común, y que hablaban con ella. Y yo creo que no es lo único sorprendente de todo esto, porque por otra parte están las profecías, que hermanos se enfrentarían contra hermanos, que el dinero dejaría de tener valor. ¿Qué significó este espectacular vaticinio de lo que más tarde sería la Guerra Civil Española?
Bueno, realmente lo de las profecías fue increíble porque ella dio hasta algunos detalles en algunos casos verdaderamente sorprendentes. Lo de la guerra civil, por supuesto, ya lo dejó claro pues muchos años antes. Ten en cuenta que ella murió en el año 1932, todavía faltaba tiempo para que se produjese la guerra civil, y sin embargo ella, pues cuando era joven, pues estamos hablando pues eso, de 30 años antes o 30 y tantos años antes de que se produjese la guerra, ella ya estaba hablando de un enfrentamiento de hermanos contra hermanos. Hablaba incluso de determinados momentos en los cuales habría bombardeos de aviones que vendrían y atacarían y bombardearían determinados lugares, todo con un lujo de detalle bastante intenso. Pero bueno, llegó incluso a predecir algo increíble, y es que cuando ella era joven, en la zona de Archena había un pequeño polvorín militar tenía muy poca cantidad de explosivos dentro, era algo muy pequeño. Pero pasó el tiempo y bueno, ya por el año 1963 este polvorín se convirtió en un gran polvorín y que de la manera más extraña un día pues explotó destrozando el pueblo. Es decir, te puedo decir que yo entonces tenía muy poquitos años, yo no recuerdo aquello, pero mis padres me contaron que no quedó casa que estuviese sana. Es decir, el pueblo quedó arrasado, las escuelas con el techo completamente sobre los pupitres. Y curiosamente esto sucedió un domingo, con lo cual prácticamente todo el mundo salió indemne, es decir, no hubo ningún muerto y los heridos fueron muy leves. Ella esto lo predijo, dijo que iba a haber una gran catástrofe sobre el pueblo, pero que nadie moriría y que todo el mundo daría luego gracias a Dios por ver que un peligro tan grande pues se había saldado prácticamente sin víctima, aunque eso sí, con unos daños materiales increíbles. Bueno, pues esto ella lo predijo en un momento en el cual era impensable que esto pudiera suceder. Bueno, y cosas mucho más curiosas, por ejemplo, ya habló mucho sobre el papel de la mujer en el futuro. En aquella época, ten en cuenta, estamos hablando de mitad del siglo XIX, final del siglo XIX, era impensable pues toda la emancipación femenina y todo, digamos, la evolución que ha tenido la mujer en las últimas décadas. Bueno, pues ella ya llegó a decir en ese momento que habría un tiempo en el cual las mujeres y los hombres vestirían igual. Que incluso había momentos en que las mujeres irían detrás de los hombres, que llegaría un momento también en que las personas se bañarían desnudos en las playas. Llegó a decir algo incluso más increíble en aquella época, que habría una especie como de cambio en el clima, de tal manera que no habría forma de conocer los tiempos si no es por las frutas. Llegó a hablar también de enfermedades extrañas que aparecerían y que serían una lacra para la humanidad y que tendrían una difícil cura. Todo esto, de alguna manera, lo fue diciendo, no lo escribió en ningún sitio porque ella era analfabeta, ella no escribía, pero sí, en tradición oral, de padres a hijos, se ha ido quedando en la memoria colectiva de toda la zona, no solamente la zona de Archena, sino de pueblos limítrofes de alrededor, donde ella fue muy conocida. Y bueno, pues en cada casa los ancianos te pueden contar pues todas estas profecías con un lujo de detalle verdaderamente increíble. Algo que bueno, hace sospechar de que si, hombre, yo no digo que ella estuviese en contacto con la Virgen o con los santos, pero desde luego una capacidad clarividente sí que al parecer lo tendría, porque era muy difícil que detalles como estos lo pudiera decir esta mujer. Ten en cuenta que cuando ella era joven, el río Segura era un gran río, estaba lleno de agua. Bueno, pues llegó a decir que el río Segura llegaría a secarse. Habría una sequía que acabaría con el río Segura. Bueno, pues a la muestra me remito, cómo está el río Segura y cómo está pues toda la zona sur de España, especialmente nuestras queridas tierras de Almería y de Murcia, ¿no? Bueno, pues ella esto lo dijo pues hace, ya digo, medio siglo. Yo me imagino, Joaquín, que allí en Archena, cuando haya un divorcio o algo parecido, seguro que los ancianos comentan, ya lo decía la Kika, ¿verdad? Sí, es verdad, es curioso. Ella también dijo una vez que iríamos todos en cola a pagar cosas injustas. Cuando, bueno, antes de que los impuestos se crecieran tanto, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época pues se pagaban muy poquitos impuestos, entonces a la República había muy pocos servicios públicos y por lo tanto los impuestos eran prácticamente ridículos, ¿no? Si una persona de aquella época pues hubiese imaginado los impuestos que pagamos hoy en día, evidentemente le parecería una barbaridad. Bueno, pues yo creo que esto también lo vio, porque ella dijo a decir que iríamos en cola a pagar cosas, ella decía injustas, ¿no? Que no nos darían a cambio lo que realmente estamos pagando por eso. Y bueno, una serie de
detalles que tanto su sobrina como la gente que la conoció pues ha ido desgranando y que ha quedado, como digo, en la memoria colectiva de todo un pueblo y que ha estado muy larvado, muy oculto, porque yo creo que casi todos los de la zona pues lo tenían como algo asumido, como algo suyo, y no se dan cuenta del valor que esta mujer tiene desde el punto de vista de la parapsicología, desde el punto de vista pues de los fenómenos extraños. Y bueno, ha sido a raíz de nuestros programas y de llevarlo al libro y luego pues a través de medios de comunicación de masa en donde hemos estado, donde se ha empezado a hablar de esto y bueno, yo estoy muy sorprendido de cómo ahora se interesa muchísimo por esta mujer, pues de todas partes de España, incluso de fuera de España, porque se dan cuenta de que se trata de un caso pues bastante importante dentro de lo que pueden ser los videntes o los visionarios o los iluminados que han habido en momentos especiales de la historia. Sobre todo tiene todos los ingredientes que tienen este tipo de casos. Tiene profecías, tiene incluso aportes, que me gustaría que nos hablara un poquito de, creo que hubo lluvias de cera, incluso de oro y plata. ¿Puedes contarnos un poco sobre este asunto? Mira, fíjate, antes que he comentado lo de las cruces, esto solía pasar cada vez que ella hacía o tenía un trance y entraba en contacto con la Virgen, entraba en contacto con los santos, pues aparecían cruces en el suelo. Bueno, pues aparte de eso, ella en un momento dado estaban todos fuera, porque ella predicaba en la puerta de su casa. Su casa era una cueva, algo muy habitual en la zona por la época, es decir, había casas que estaban excavadas en la tierra y tenían pues como un pequeño cobertizo delante, y ahí había hecho como un altar y ahí predicaba. Y un día que estaba así, pues dijo, va a empezar a llover enseguida, vamos a meternos para adentro porque va a llover enseguida. Bueno, lo que empezó a llover fue, no era agua, era cera que caía al suelo y la gente pues tocaba una pasta que no sabían realmente qué podía ser aquello. Además de eso, también se comentó, algunas personas dicen que vieron volar cruces en el cielo como si fuesen pájaros en algunas de las ocasiones en las que ella estaba en trance. Y luego, lo de los aportes es curiosísimo porque, además de estas cruces, se formaron justamente donde se supone que tuvo lugar la aparición de la Virgen, se formaron encima de unas hojas de lo que aquí en la zona se llama chumbera o palera, no sé exactamente cómo le llamáis por ahí, por Almería, es el Lo famoso mismo, lo aloe, mismo. ¿no? Estas plantas que tienen las hojas muy grandes. Bueno, pues ahí se formaron unos dibujos que lo fotografiaron en la revista esta del año 1900 y son unos extraños símbolos. Algunos de ellos padecen cruces, otros padecen letras de un alfabeto desconocido. También una piedra que había justo en el lugar de la aparición, pues se quedó marcada con una estrella de 5 puntas, algo muy curioso, que también fue fotografiada por este periodista y publicada en la revista Alrededor del Mundo. Una serie digamos, de elementos que se producían justamente en los trances, pero fundamentalmente se trataba de cruces que aparecían en el suelo y que la gente las podía incluso coger y que luego se desvanecían. Y luego, pues toda esta serie de fenómenos, podríamos llamármele parameteorológicos, ¿no? Donde se daban pues lluvias de cera, volar cruces u objetos semejantes a cruces, pero que no eran pájaros porque eran estáticos y se movían en el cielo. Algo que también, yo investigando un poco en la historia, he encontrado en algunos casos, sobre todo en la Edad Media, hay casos en algunos puntos de Europa donde se ha visto volar cruces. No es un fenómeno nuevo, pero desde luego ella también de alguna manera se asoció a toda su parafernalia de fenómenos que tienen que ver con esta mujer. Algo realmente curioso y bueno, pues que nos hace ver que no era solamente lo que ella decía, sino también lo que se provocaba y que como testigo o notario, yo creo que con mucha validez, pues ahí tenemos al periodista Vidacel que se confiesa escéptico y que no cree en nada de esto, pero que da fe de que él vio las cruces, cómo se formaban en el suelo. Y esta serie de fenómenos que envolvían a la figura de Francisca Guillén Ortega, ¿le causaron algún tipo de problema personal? ¿Se creó enemistades? Porque me parece que hay un incidente incluso con el alcalde. Pues sí, la verdad es que la vida de Francisca Guillén fue una vida llena de problemas. Perdió incluso a su hermano en un enfrentamiento. Ella, cuando empezó a predicar, era muy crítica con los políticos, muy crítica también con la Iglesia, que no veía con buenos ojos todas sus predicaciones. Ella, pues, hay que ponerse en la historia, ¿no? Hay que ver exactamente cómo estamos, cuál es la época, hay que ver que estamos en una época convulsa, anticlerical, bastante compleja, y al mismo tiempo también la Iglesia, pues, tampoco brillaba por ser una Iglesia como puede ser hoy en día, ¿no? Comprometida con quien tiene que estar comprometida. El caso es que ella denunció muchas de estas, lo que ella veía que estaba mal, ¿no? Tanto la moralidad de los políticos como también de algunos sacerdotes y de algunos jerarcas de la propia Iglesia.
y bueno, pues llegó a estar incluso perseguida, se le ingresó en un sanatorio psiquiátrico, a raíz de unas declaraciones que el obispo de la época hizo cuando ella dijo que Dios estaba para tomar un camino porque el mundo iba muy mal. Pues el obispo públicamente lo que dijo es que el único camino que tenía que tomar esta mujer era el del manicomio. Y no sabemos muy bien por qué, si le hicieron caso. El caso que esta mujer fue ingresada en el psiquiátrico provincial, estuvo un tiempo ahí, se le hicieron muchísimas pruebas, su sobrina nos hablaba de todas las pruebas que a su tía le hacían para ver si tenía la cabeza pues sana o no. Y durante el tiempo que ella estuvo, pues no le detectaron ningún tipo de patología. Al parecer, pues la soltaron de nuevo. Eso sí, le obligaron las autoridades, en este caso parece ser que fue el alcalde del pueblo, a que no hiciese ningún tipo de concentración, porque parece ser que ahí se llenaba la puerta de su casa llena de gente, pero casi poniendo el orden público en dificultades. Bueno, al principio ella obedeció esto, pero poco a poco la gente volvió a ir allí, y una noche concretamente parece ser que ante la aglomeración de gente, pues el alcalde envió pues a la fuerza de orden público, y hubo un enfrentamiento bastante perdón, que estoy un poquito resfriado, un enfrentamiento bastante grave, hasta tal punto que en el enfrentamiento falleció el hermano de Francisca, que era un excombatiente de la guerra de Cuba, y un policía municipal, por golpes y por pedradas y demás. El padre también parece ser que quedó malherido. Y ahora viene la leyenda, porque yo esto lo escuchaba a mucha gente, a gente del pueblo, incluso hay gente que dice que lo vio. Pues parece ser que el alcalde pues hizo un ademán de pegarle al padre o a ella, y entonces ella dijo que con el brazo que había levantado contra su padre o contra ella, jamás le iba a pegar a nadie más. Lo que sí es cierto, y eso sí es un hecho constatado, es que muy poco tiempo después este hombre pues tuvo una enfermedad extraña y perdió ese brazo. Ese brazo se lo tuvieron que amputar, y el hombre pues, además creo que tuvo un final bastante desagradable, con problemas de enfermedades y demás. Nadie está diciendo que fuese una maldición, ni muchísimo menos, pero sí que fue una profecía que ella en ese momento dado vio que ese brazo pues no iba a seguir siendo un brazo que pudiese, digamos que amenazar a nadie, ¿no? A partir de ese momento, y eso fue lo que sucedió. Todo el mundo, todos los viejos del lugar cuentan que este hombre pues perdió el brazo de una manera pues bastante extraña, ¿no? Con una enfermedad que le hizo que se le gangrenase y tuvieran que cortarlo porque no encontraban cura para él con la medicina del momento. Eso fue curiosísimo y verdaderamente triste. Y luego está la parte más extraña de todas, que es su final. Ella era una mujer muy creyente, como ya te he comentado, y un día pues empezó a decir que escuchaba voces. Parece ser que llegó incluso a decir que ya no estaba en gracia, que las voces se metían con ella. Lo que es verdad es que una cierta mañana su familia vio como un rosario y un escapulario que ella llevaba siempre puesta se lo quitó y lo dejó encima de un altar, y la mujer desapareció. Todo el mundo empezó a buscarla, no aparecía por ningún sitio, hasta que ya al final las autoridades determinaron que había que cortar las acequias para ver si que se había caído alguna acequia. Había muchas en aquel momento en la zona, ¿no? Y efectivamente, una acequia muy próxima a su domicilio, pues ella apareció en los rastrillos de una noria, pero lo curioso es que apareció con todo el cuerpo cosido, perdón, con todo el vestido cosido con alfileres. Es como si ella, para que cuando la recogiesen del agua, no, porque era una mujer muy pudorosa, no podía verse ninguna parte de su cuerpo, se cogió todo el cuerpo, todo el vestido con alfileres, y se tiró al río, a la acequia, y murió ahogada. Hay otra teoría, hay incluso quien defiende que fue asesinada. Lo que sí es verdad es que se dijo en algún momento que ella no tenía agua en los pulmones, que por lo tanto había sido asesinada y tirada a la acequia. Esto en principio no es cierto, porque hemos encontrado el acta de defunción, y el acta de defunción habla de que el resultado de la autopsia revela ahogamiento por inmersión en agua, con lo cual pues lógicamente se tuvo que encontrar agua en los pulmones de esta mujer. La muerte fue muy extraña, desde luego, pero bueno, incluso su propia familia está convencida de que ella se suicidó, y esto es algo verdaderamente a tener en cuenta. Y como colofón de todo esto está la parte final, y es la historia de la posible incorruptibilidad de su cuerpo, porque ella fue enterrada en un cementerio de un pueblo cercano, la Orquí, y cuando fue exhumada por primera vez para ser trasladada a Archena, los que hicieron este traslado dicen que ella estaba bastante igual que cuando fue enterrada, es decir, que no se había corrompido el cuerpo. Pero hace no muchos años, se cambió de tumba dentro del cementerio de Archena, y yo hablé con uno de los hijos de la sobrina de María, perdón, de Francisca, y nos dijo que él había visto el cuerpo de esta mujer y el cuerpo estaba intacto, es decir, no presentaba signos de putrefacción después de estar fallecida del año 1932. Todo esto solamente tenemos la declaración de estas personas, no he encontrado fotografías, no he encontrado más pruebas, pero bueno, forma parte quizá de la leyenda de esta mujer que bueno, se ha quedado ya pues como una especie de, unos le dicen la santa, otros le dicen la vidente, otros le dicen la iluminada, pero desde luego no deja absolutamente a nadie indiferente. Pero lo que está claro es que la recuerdan con cariño, ¿verdad?
Sí, sí, ella es recordada prácticamente por todo el mundo con cariño, no he encontrado a nadie que hable mal de ella. Fue una mujer seria, no era de estas mujeres que, digamos, que tuviesen demasiadas palabras, porque además es que ella no hablaba mucho, era una mujer muy callada. Incluso he encontrado gente que decía que en estado normal incluso parecía una mujer retrasada, porque es que su nivel intelectual era bajísimo. Sin embargo, cuando ella empezaba a hablar, bueno, pues la gente iba ya a escucharla porque hacía predicaciones verdaderamente, según dicen, sublimes, ¿no? Empezaba a contar cosas y a decir que el mundo iba mal y que había que ser mejores, en fin, un poco el mensaje mesiánico de toda la vida de las videntes, de las contactadas con la Virgen o con apariciones religiosas. Y esto era algo que llamaba mucho la atención de quien la conocía, porque ella era una mujer que apenas sabía hablar, que hablaba muy mal, que no sabía leer ni escribir, que jamás fue a la escuela y que se pasó la vida, pues hasta que falleció, pues se pasó la vida pues trabajando en el campo, recogiendo frutas silvestres, haciendo labores de cuidado del ganado y demás, y no tenía la menor formación, ni había leído nada, ni había tenido oportunidad de instruirse nunca. Sin embargo, lo que era curioso es que cuando ya caía en trance, pues su voz era una voz erudita y según todo el mundo que la escuchó, pues era impactante ver lo que decía y cómo lo decía. Pues sí, y quiero recordar a nuestros oyentes que esta historia y otras más la pueden encontrar dentro del libro del propio Joaquín Avenza, El último peldaño, que me gustaría que él mismo les comentase qué es lo que se pueden encontrar en esta obra. Bueno, pues El último peldaño es una especie de síntesis de 30 años de misterio en España y en el mundo. Realmente recoge en primer lugar pues la historia del programa, como tú bien has dicho antes, del año 1991, pero va un poco más allá, porque también recoge gran parte de la historia del CIFE y gran parte de la historia pues de mi propia vivencias en el mundo de la parapsicología y de la ufología, pues desde el año 1976, en que yo empecé un poquito a meterme en estas cosas, hasta hoy en día. Ha sido muy difícil hacer esa selección porque, como te puedes imaginar, pues los archivos son perdón, inmensos, pero he hecho una selección de los casos que para mí son más especiales y de los invitados más especiales que hemos tenido en el programa. Y bueno, pues el libro recoge pues toda esa historia de tantos años ahí al pie del cañón, al pie del micrófono y también al pie de la investigación. Algunos de ellos pues tienen también que ver con Andalucía. El caso por ejemplo, de Francisco Simó, el famoso caso de Paco de la Bomba, ¿no? Cuando este hombre recoge esa extraña bomba atómica que no eran capaces de encontrar los americanos, y él pues sabía dónde estaba, sabía dónde había caído, y bueno, pues una noche lo tuvimos en el programa. No era para eso, para lo que le llamamos, porque precisamente en el libro recojo lo que nos vino a contar, que es un caso de ovni submarino que fue atrapado por las redes de su barco, y esto nos lo contó él en directo. Pero ya que esto tuvimos, pues aprovechamos para que nos contara la historia de la famosa bomba de Palomares, y bueno, pues fue una de los momentos más maravillosos que yo he tenido en la radio, y te puedo decir que es una de las personas más entrañables que he conocido y que mejor han quedado delante de un micrófono, pues fue este famoso Paco de la Bomba, que por desgracia pues ya falleció hace unos años y ya no está con nosotros, pero que vamos, yo creo que es una parte de la historia de España, una parte de la historia de Europa, y por supuesto también un caso inédito que prácticamente nadie conocía, que era el caso de ese extraño objeto submarino que se enredó en sus redes y que hizo también que se movilizara gran cantidad de unidades de la Armada Española. Todo eso y muchas cosas más están en el libro, porque ya digo, son 30 años que ha habido que resumir en 300 páginas, y la verdad que ha sido un trabajo difícil el qué dejábamos fuera y qué dejábamos dentro del libro. Yo tengo que reconocer, ya que has sacado el tema de Francisco Simó, que para documentarme en mi nuevo libro, La cara oculta de Almería, he tirado de tu entrevista y vamos, me parece fantástica. Yo he leído muchas a este hombre, pero como la vuestra, y lo del OVNI es un caso impresionante. Es que fue un caso que él lo contaba ahí de una manera verdaderamente maravillosa, porque él era una persona pues que tenía ese especial don, ¿no? Para contar las cosas, tenía una gracia especial. Pero si te pones a analizar el caso, es que ese caso es enigmático. ¿Qué fue realmente aquel objeto? Porque nunca lo pudieron ver, estaba enganchado, debía ser grandísimo, debía tener una potencia bestial, no era un animal, es muy difícil que fuese un submarino. ¿Qué fue aquel objeto que además recibió por parte de la Armada Española pues recomendaciones de no hablar, ¿no? De que no contara aquello, y él de hecho no lo contó hasta que no pasaban 25 años, no quería hablar. Perdón, no quería hablar del tema porque él prometió a al almirante de la región naval de la zona de Cartagena, él le prometió que no iba a hablar, y ya hasta que pasó la época de la desclasificación y todo eso, pues ya empezó a contarlo, pero él se tiró pues 2 décadas y media sin decir ni pío.
La verdad es que un hombre curtido en 1000 batallas marinas como Francisco Simó tuvo que ver algo realmente extraño para ni él mismo encontrarle ninguna explicación razonable. Desde luego. Y ten en cuenta una cosa, que si era capaz de decirle a los americanos dónde estaba la bomba, imagínate qué capacidad tenía ese hombre para conocer el mar, para conocer la situación, para conocer por todo lo que se mueve después de tantos años. Él decía que a los patrones de barco, sobre todo a los antiguos, no le hacía falta GPS, ni hacía falta ningún tipo de radar, ni de sonar, porque ellos tomaban posiciones mirando las estrellas o mirando el sol y tal, y eran capaces siempre de volver al sitio donde estaba la pesca, donde estaban. Es decir, que para lo que cualquiera de nosotros sería perdernos en un océano todo igual, pues para esta gente era algo distinto y eran capaces de conocer cada punto del océano pues por una serie de intuiciones que a veces eran casi también paranormales, ¿no? Bueno, pues este hombre, fíjate, él decía y confesaba que algo como lo que le sucedió con aquel objeto no le ha vuelto a suceder y que para él era un misterio y él nunca supo explicarse qué fue lo que tuvo allí. Pero lo que sí nos dijo, y eso en la entrevista cuando lo dijo a mí se me pusieron casi los pelos de punta, es que hubo un momento que parecía ser como si el barco se fuese a hundir porque aquel objeto tiraba hacia abajo. Y hubo un momento que hubo como una subida rápida, es decir, el barco se desembarazó de golpe de aquello y cuando sacaron el aparejo, que eran cables de acero, estaba todo como cortado con cuchillas de afeitar, decía, como si lo hubieran cegado, algo que es realmente increíble, que un objeto, por supuesto un animal no lo podía haber hecho, pero que un objeto también, vamos a suponer que fuese un submarino americano o un submarino ruso, no sé, pues también qué tipo de tecnología podía tener para cortar aquello de golpe y con una perfección casi de un rayo láser, ¿no? Algo que para la época pues no tenía ningún tipo de coherencia tecnológica. Yo creo que el caso que le sucedió a este hombre fue un caso verdaderamente interesantísimo y bueno, como algunos otros que aparecen en el libro, como el caso famoso de los gigantes de Lorca o como el caso de teleportación también en el túnel de Lorca hacia Puerto Lumbreras, o tantos casos de ufología que hay, como el caso del 7 de febrero, donde a raíz de los avistamientos del tamames en el Mediterráneo, pues encontramos un caso de un hombre que es paralizado por un objeto, que luego ese mismo objeto es visualizado también en diversos puntos de Europa, desde Italia hasta las Canarias, y cuando las ponemos todos en un mapa nos encontramos que casi están en una línea recta, es decir, que todavía estoy moviendo en una coherencia temporal y espacial increíble. Es decir, han habido casos que hemos tenido la fortuna de vivir, que la verdad pues merecía la pena que no se quedasen solo en la voz, no se quedasen solamente en la palabra del programa, que bueno, puede ser más o menos volátil, sino que la oportunidad que me dio Onda Regional de escribir este libro precisamente para dejar constancia para la posteridad de todos esos documentos, pues yo creo que ha merecido la pena porque hayan quedado y quedarán para siempre. Son cosas, forman parte de la historia de la radio, pero también un poco de la historia del misterio. Por eso el libro se llama así, Voces en la escalera del misterio, porque realmente son esas voces que a veces se pierden y que gracias al papel y a las copias de los libros pues van a estar ahí pues para las generaciones posteriores. Pues uniendo escaleras, tu escalera del misterio y nuestro final de la escalera, te tengo que dar las gracias por haber entrado en este primer programa. Te lo agradezco mucho ya en tema personal, porque yo he tenido la suerte de conocer a gente como tú que siempre me ha apoyado, me ha abierto las puertas de la radio, de su historia, y que espero que nuestros oyentes corran rápidamente a comprar El último peldaño, porque después de lo que nos has contado yo creo que hasta mis compañeros están poniendo unos ojos por aquí que ya porque es tarde, pero mañana en cuanto salgan lo van a comprar seguro. Que muchas gracias, Joaquín, y ha sido un placer tenerte con nosotros al final de la escalera. Gracias a ti, Alberto, y enhorabuena por ese segundo libro. El primero ya era bueno, el segundo estoy deseando de verlo, porque de luego yo lo dije cuando te presenté mi programa y lo he dicho siempre que me han preguntado, creo que ha nacido una estrella contigo y bueno, veo que también esa estrella no solamente es literaria, sino también radiofónica, que te desenvuelve muy bien tú ante el micrófono, así que enhorabuena por el libro, por el programa y por esa manera tan especial y tan buena de hacer investigación y de dar a conocer todos estos temas que tú tienes. Alberto, enhorabuena y un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Ha sido el tema, nuestro primer tema. Esperamos haberle puesto, bueno, sobre todo luz a esta apasionante historia
que nos llegaba desde, bueno, pues muy cerquita de aquí. Alberto Cerezuela, desde Murcia, desde Archena. Archena, sí, efectivamente, muy cerca. Yo creo que cualquiera desde aquí se puede acercar en coche una tarde y llega al balneario, se baña y observa las medianías de la cueva de esta Francisca Guillén Ortega, la iluminada de la Algaida. Bueno, ha sido nuestra primera aventura, nuestro primer misterio. Hemos contado con un especialista del mismo. Me consta que os lleváis bastante bien. Sí, la verdad es que sí, porque cuando yo saqué Enigma y Leyendas de Almería, este hombre yo no lo conocía, me llamó y me dijo, tienes que estar en mi programa y me hizo un especial con el tema de los fuegos de la Roya y yo le estoy muy agradecido. Ya después empecé a investigar y vi que este hombre también tenía libros, era un excelente investigador. Además, hace poco estuvo en el programa de Cuarto Milenio con este tema y la iluminada de la Algaida, así que yo creo que hemos tenido un privilegio por tenerlo aquí en nuestro primer programa de Al Final de la Escalera. Bueno, el privilegio también es el nuestro, ¿no? Porque, fíjate, si alguien importante dentro de este mundo, como es el caso de Joaquín Abenza, dice que está deseoso de tener en sus manos el libro que yo a esta hora tengo en las mías, que lleva por título La cara oculta de Almería, eso quiere decir algo, ¿no? Sí, es el segundo. Esperemos. Oye, dicen que es la continuación de aquel primer libro que hablaba de leyendas y de aventuras que suceden y que sucedieron en nuestra tierra, en Almería. ¿Es cierto? Sí, se puede decir que no una segunda parte, pero una continuación de los temas. Aunque he intentado darle un toque más oculto, más sobrenatural, yo estoy convencido de que la mayoría de las historias la gente no las conoce, porque en el otro libro, en Enigma y Leyenda de Almería, los aficionados al misterio como yo, pues seguro que los Fuegos de la Roya o El Hombre del Saco lo habían escuchado, pero yo creo que con este mucha gente se va a sorprender realmente con el contenido de La cara oculta de Almería. Bueno, hoy hemos empezado al final de la escalera precisamente hablando de la iluminada de la Algaida, la historia de Francisca Guillén Ortega, que llegaba desde Archena, en Murcia, y vuelvo a repetirlo por lo siguiente, porque el nuevo libro de Alberto Cerezuela lleva por título La cara oculta de Almería, un viaje por la Almería misteriosa. Hoy hemos empezado en Murcia, pero supongo que en este tiempo de radio, al final de la escalera, también habrá algún peldaño de la misma en la que nos detengamos precisamente en nuestra provincia, en Almería. Por supuesto, contaremos muchas historias insólitas de nuestra provincia y además, ya que has sacado el tema, me gustaría convocar a nuestros oyentes a que nos manden sus historias, sus relatos, sus experiencias al correo electrónico alberto@albertocerezuela.com y además, sobre todo, hay un tema que nos gustaría tratar próximamente, que es el de la famosa banda Sangre, ese coche que estuvo acechando por aquí supuestamente. Pero eso Alberto, se quedó en agua de borrajas, quiero decir, fue una leyenda, era un coche a quien si le echabas la larga ya sabes lo que te tocaba. Te asesinaban radicalmente, vamos, no había escapatoria. Lo cierto del tema es que nosotros, por lo menos en la radio, los compañeros de informativos no dieron ninguna nota relacionada con eso, por lo menos en algunos años. Yo te voy a confesar que cuando estuve escribiendo Enigma y Leyenda de Almería, me sumergí en la hemeroteca y no hay ni no solo una muerte, sino ni siquiera una agresión. O sea, ni un solo intento, ¿no? Nada. Lo que sí hay es muchos testimonios de amigos de tu amigo, de un primo de no sé qué vecino, que sí, que por la noche lo persiguió el coche cuando le echó las luces y que de milagro lo puede contar. Oye, sin meternos de lleno dentro de tu nuevo libro, me vas a permitir, más que nada porque como es el primer programa, que lea un par de cosas del libro. No sé si tengo autorización del mismo. La tiene. Dice, este libro va dedicado, lo dice Alberto Cerezuela, a mi madre, mi padre y mi hermana por todo el apoyo que me han dado en cada uno de mis proyectos. Y a Noelia, que ahí es donde yo quiero llegar, que lleves tanto tiempo aguantándome, sí que es un fenómeno paranormal. La verdad es que sí. Tan complicado eres, Alberto. Pues sí, date cuenta que los temas que me gustan no son muy normales. Algunos de mis amigos dicen que estoy siempre con estas historias raras y que a veces les pongo los pelos de punta. Cuando nos dan las tantas de la madrugada charlando o tomando una copa, me dicen, no nos vayas a contar ahora una historia de las tuyas, que nos tenemos que ir solos a casa. No es plan, no es plan. Bueno, de todas maneras, nosotros a todos estos amigos vamos a invitar a que conecten con nosotros en este tiempo de radio. Y el último párrafo que voy a leer de tu libro es la página 248, dice, una última reflexión, ¿vale? Solamente un párrafo. Dice lo siguiente. Supongo que muchos dudan de la naturaleza de estas apariciones marianas. Y puede tener razón si analizamos cada uno de los detalles que las envuelven, pero no me negarán que sean ciertas o no. Este tipo de fenómenos constituyen un debate bastante complejo. De esto supongo que también hablaremos, ¿no? Sí, también hablaremos. Además tendremos
a expertos en este tema como Moisés Garrido, que estará con nosotros dentro de un par de programas, que nos hablará del engaño también que hay con estos temas, de gente que se aprovecha de las apariciones marianas para sacar el dinero de los que creen o de los desesperados. Y no solo este tema, hablaremos de casas encantadas, una casa encantada cerca de aquí, que les va a sorprender bastante. Hablaremos de las caras de Belmez, que tendremos al mayor experto en el tema, yo creo que hay en España, que es Pedro Morón. Y en definitiva creo que nuestros oyentes se van a divertir, van a aprender y seguro que hacen un viaje impresionante si se atreven a llegar al final de la escalera. Se van a sorprender, van a aprender mucho también, todo hay que decirlo. Seguro. Yo invito a todos los escépticos en un momento dado que digan, bueno, esto no. Simplemente que nos escuchen. Y que luego reflexionen para sí mismos. Hablamos del libro, porque en el libro tratas un sinfín de historias, entre ellas el Teatro Cervantes de Almería, aparecen ovnis en la provincia. Muchos. Muchos. Muchísimos. Más de los que uno se puede imaginar, sí. ¿no? La gente se va a sorprender con ese capítulo. Bueno, tocas un sinfín de historias, las apariciones marianas. Apariciones también. marianas, además rostros en las paredes de una casa, leyendas urbanas, personajes históricos que no han visitado, incluso conspiraciones de la iglesia por tapar algunos temas. El incidente de Palomares, que ya lo ha un poco iluminado nuestro amigo Joaquín Avenza. Y yo creo que en las páginas de este libro la gente se va no a sorprender ya, porque la gente hoy en día no se sorprende de mucho, pero seguro que les va a dar que pensar. Oye, Alberto, con algunos temas, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor te puedes hacer más que amigos enemigos? Pues, sacando a la luz algunos temas en concreto. Cuando yo saqué Anime Leyenda de Almería, ya puede ser que me creara algunos enemigos, gente que no le gustó demasiado que sacara determinada historia. Y yo creo que con este tema incluso más, pero que la mayoría de la gente lo ha cogido bien, porque son historias, aunque parezcan increíbles, son muy creíbles, porque todo está documentado y ya lo comprobarán los lectores que se animen a comprar La cara oculta de Almería. Y yo creo que no, y además por donde voy la gente me trata muy bien, me llaman de los pueblos, me dicen que están encantados con las historias que he sacado en el libro, y yo, como comprenderás y como me ves, estoy bastante contento con esta nueva publicación. Pues La cara oculta de Almería, que se presenta ante la sociedad el próximo viernes, recordamos que nos escuchan en la madrugada, y nunca mejor dicho, del sábado. Bueno, pues ya se habrá presentado, ya le podemos contar en la semana siguiente qué tal cómo fue esa presentación, porque si no me equivoco, es el viernes en el Círculo Cultural y Recreativo del Ejido, ¿no? Sí, a las 9 de la noche, y ya aprovecho para decir que todos nuestros oyentes están invitados, compartiremos un buen rato, un rato ameno, una risa, y les presentaré los contenidos de Enigmas y Leyendas de Almería y también del nuevo libro, de La cara oculta de Almería. Alberto, para conseguir este resultado final, este libro que tengo yo en mis manos, y con la cantidad de temas que se tratan, yo supongo que te has tenido que dividir en 2, en 3 y en 4, porque hay una documentación previa, bueno, pues bastante amplia, ¿no? Para poder llevar a cabo este libro, ¿no? Ha sido un no parar de ir a hemerotecas, a bibliotecas, a buscar otros investigadores, a pedir teléfonos y sobre todo a patearme los pueblos, incluso en varias ocasiones, entrevistar a testigos. Ten en cuenta que he hablado con casi 80 testigos para documentar todas las historias. Además he tirado de mucho periódico antiguo con el trabajo que ello conlleva en cuanto a tiempo y dificultad de conseguirlo. Y por eso ya te digo que estoy contentísimo por el resultado, porque ha quedado como a mí realmente me hubiera gustado que quedara. Bueno, después del éxito conseguido con Leyendas y Enigmas Enigmas y Leyendas de Almería, recordamos que este libro tan solo se podía conseguir aquí en la provincia. Hubo gente de fuera que te llamó personalmente para conseguir el libro. En este caso, La cara oculta de Almería, un viaje por la Almería misteriosa, ¿tan solo se va a vender en la provincia de Almería o, por el contrario, has pensado en ampliar un poco más ese horizonte? En principio se está vendiendo lo que es físicamente en librería aquí en Almería y en Madrid, pero que si la acogida va como creo que está marchando, es muy posible que se distribuya a otros sitios como Granada, Barcelona, Bilbao, y a todo el que desee acercarse al final de la escalera por la radio